Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Sergio Caballero. En este nuevo video del curso vamos a explicar lo que es la interfaz de administración de vSphere. En el video anterior, pues analizamos lo que es la interfaz del vCenter a nivel de administración, donde explicamos cada una de las características. Y en este video vamos a explicar lo que es la consola de administración. Así que comenzamos. Y pues para poder acceder a la consola de administración, recuerden que vamos a acceder desde el nombre de dominio. Y esto a su vez nos va a redirigir a esta pantalla donde pues prácticamente aquí podemos descargar los certificados que los pusimos en un video anterior para poder instalarlos en el navegador. Por acá podemos encontrar algunos servicios de REST API y documentación, ¿vale? Por acá pues tenemos esta especie de menú donde pues prácticamente nos dice para qué sirve. Bien, para poder ingresar a vSphere nos vamos al botoncito y ponemos las credenciales de administrador con el nombre de dominio. Y bien, pues cuando nosotros nos encontramos dentro del administrador, por acá tenemos prácticamente un menú lateral, podemos pinearlo. Y tenemos aquí prácticamente lo que es el home. Aquí sí tenemos el nombre de dominio, nos van a aparecer los recursos que tenemos, tanto de CPU, memoria y almacenamiento. Aquí tenemos 15 teras en total, ya junto con la vSAN, de todo lo que hemos realizado. Tenemos acá la memoria que tenemos en el total del clúster. O si tenemos más clúster, por acá pues nos va a aparecer toda la memoria RAM que tenemos. Esto es de 2 servidores. Y pues el uso total del CPU. Por acá tenemos lo que es el tipo de las máquinas que tenemos encendidas, las máquinas que tenemos apagadas y en suspensión, cuántos hosts tenemos, en este caso tenemos 2, y algunos plugins que tenemos por acá activos. Tenemos vSAN, Lifecycle Management Client, Server Cycle Manager, etc. Acá pues tenemos unos objetos con alerta, nos muestran algunas alertas. Pues sería cuestión de revisarlo. Esto nos da un panorama general de lo que tenemos. Si nos vamos aquí a shortcuts, prácticamente los shortcuts nos van a aparecer, pues son como accesos rápidos, que en donde si le damos clic pues nos va a llevar a esa parte, ¿vale? Podemos aquí desplegarlo. Si nos vamos a contenido de librerías, recuerden que el contenido de librerías lo hablamos en otro video, que prácticamente nos sirve para crear una librería, ya sea con plantillas o subir nuestras imágenes ISO, OVA o Open Virtual Files, que es prácticamente para poder hacer el despliegue de alguna máquina de manera rápida. Por acá en el video anterior creamos uno de Windows y aquí podemos subir pues nuestras plantillas, ¿vale? Para desplegar más rápido cuando queramos realizar o hacer una máquina. Aquí en Workload Management pues prácticamente nos dice que es una plataforma de administración para poder administrar el número de clusters y tiene que ver para brindar algunos clusters con Kubernetes dentro de vSphere, ¿vale? La verdad es que no he iniciado, no he configurado esta parte. Me gustaría hacer un video más adelante. Aquí en Global Inventory List pues prácticamente no nos aparece nada. Tenemos esta interfaz en blanco, así que vamos a omitirla de momento. Aquí en políticas y perfiles tenemos las políticas de almacenamiento. En un video anterior configuramos lo que es la política de vSAN. Estas políticas nos ayudan a definir pues el tipo de protección que queremos a nivel de almacenamiento, tanto el cumplimiento, etcétera. Estas políticas, cuando nosotros creemos un data store o una máquina virtual que estén atachadas dentro de esta política, se van a aplicar conforme a lo que está establecido aquí, ¿vale? En este caso tenemos hasta acá una política ESA de vSAN ESA con un RAID 6. Entonces hasta ahorita esta política no la he usado, pero pues por acá podemos administrar algunas políticas. Por ejemplo, vamos a irnos a vSAN Default Policy, que es una política que venía por default. Cuando configuramos la vSAN, podemos aquí revisarla, clonarla, resetear sus valores de fábrica o editarla, donde prácticamente al editar esta política nos ayuda a pues darle una estructura
para ver qué tipo de protección vamos a tener a nivel de máquina. Bueno, aquí ya me cargó lo que es Global Inventory List, donde prácticamente nos muestra el inventario global de las listas. En este caso nos muestra el inventario de cuántos vCenters tenemos, el número de máquinas, ¿vale? También nos muestra las virtuales, bueno, las VApps, los templates y algunos recursos, ¿vale? Así como los switches distribuidos, como los port groups, redes, resource pools, clusters, hosts y data centers. Por aquí en Auto Deploy, bueno, pues prácticamente esta interfaz nos sirve para poder desplegar un build de imagen, que es cuando nosotros encendemos este servicio, bueno, pues configuramos un cierto tipo de versión de SX o de vCenter para que se pueda tachar o la aplique directamente, haga la actualización. Eso tiene que ver pues poquito con el ciclo de vida de actualización. Aquí en Hybrid Cloud Service es un servicio que podemos usar para pues tener diferentes tipos de nubes. En este caso habilitar servicios de nube híbrida, en este caso como para AWS, Google Cloud, etcétera. No vamos a entrar en detalles porque no lo he configurado, pero pues no está de más mencionarlo. Aquí en Developer Center pues prácticamente nos ayuda a habilitar el servicio de APIs, pues en este caso por ejemplo Veeam o NetBackup, para tener cierto tipo de APIs para poder ocupar o conectar el servicio y pues poder realizar por ejemplo backups. En administración, bueno, pues podemos ver detalles de lo que es el vCenter Server, en este caso algunos roles, los usuarios, las licencias. Por acá tenemos las licencias que tenemos aplicadas, y aquí en soluciones pues podemos ver algunos plugins. Obviamente podemos añadir nuestros plugins si tenemos algún servicio de tercero, algunas extensiones. En deploy pues aquí nos muestra la configuración del sistema, y tiene que ver prácticamente, bueno, pues con el despliegue de algunas configuraciones, ¿vale? Aquí en soporte, bueno, pues podemos subir el archivo para poder mandarle algunos logs. Dice que esto necesita por ejemplo conexión a internet. Esto es para un tema de troubleshooting. Aquí la administración de certificados, podemos ver que cuando nosotros nos conectamos al appliance, se generan algún tipo de certificados que se vinculan prácticamente con algunos hosts, ¿vale? Por acá podemos revocarlos o podemos ver aquí prácticamente los certificados que se generaron, ¿vale? En single sign-up, bueno, pues podemos aquí añadir usuarios. Tenemos el usuario root, podemos ver todos los usuarios y qué pues nivel de permisos tienen, ¿vale? También podemos hacer aquí una configuración como pues de directorio, un dominio de directorio activo, o si tenemos pues algún servicio de terceros también podemos configurarlo, ¿vale? Todo esto lo estoy explicando de manera general, pero yo creo que estaría muy bien profundizarlo, aunque no me va a dar tiempo. Por acá en tareas, bueno, tenemos aquí el registro de las tareas que por ejemplo se van generando, de todo lo que nosotros vayamos haciendo, se van poniendo aquí. Pues podemos aquí exportarlo, ¿vale? Esto es prácticamente pues para servir para cosas de auditoría. Aquí en eventos pues prácticamente muestran los eventos de qué usuario se generó o qué acción se realizó, ya sea de manera interna. Es como un tipo de log, ¿vale? Aquí en tags y atributos, bueno, pues podemos ponerle etiquetas a lo que son algunas máquinas virtuales. Esto nos sirve mucho cuando nosotros ponemos una nota a una máquina virtual. Por ejemplo, cuando le decimos, oye, no quiero que apagues esta máquina, o pues no sé, alguna nota para que otro administrador pueda verla, ¿vale? Podemos acá generarla, le ponemos un nombre y nos dice que pues si podemos generar etiquetas ya sea por tipo de objeto, y aquí el tipo de objeto simplemente lo seleccionamos, ¿vale? En Lifecycle Manager pues prácticamente nos sirve para realizar aquí upgrades de versiones planeadas. Por ejemplo, si tenemos la versión, no sé, 8.02 y queremos tener la 8.03, podemos acá hacer una planeación importando algunas ISOs, creando un perfil, y que podamos hacer otro tipo de configuraciones adicionales para que lo realice de manera automática. O qué pasaría, por ejemplo, si nosotros añadimos un nuevo nodo y no está
dentro de la misma versión. Bueno, esto también nos sirve pues para que todas cumplan con la política. Vean que por ejemplo aquí un SX tiene la versión 8.02 y otro tiene la 8.03. Entonces podemos realizar acciones pues para que se puedan sincronizar las actualizaciones, y en Baselines, bueno, pues podemos aplicar algunos parches, etcétera, ¿vale? Podemos descargarlas también automáticamente, aunque sí tendremos que dedicarle un video completo, ya que es un poquito complejo. Y tenemos aquí la parte de pues integración con NSX, que es prácticamente para las redes, ¿vale? Pero es otro appliance, que es otro tema y que pues no podemos cubrir en este video, pero por acá pues nos da la opción para poder instalarlo, ¿vale? Y Virtualize Operations, que es prácticamente para automatizar algunas tareas, igualmente requiere algunas configuraciones para poder realizarlo, ¿vale? Y bueno, pues por acá si nos vamos a nuestro inventario dentro de vCenter, como ya les había comentado, nosotros tenemos aquí nuestro nombre de dominio, que es nuestro appliance que tenemos creado, y dentro de ese appliance podemos tener varios centros de datos. Recuerden que viene de manera jerárquica, en donde pues prácticamente nos va a dar el resumen de la capacidad, algunos atributos, podemos ver aquí el monitoreo, algunas alarmas que tenemos por acá, qué tipo de alarmas y qué severidad tiene. En performance, bueno, pues podemos ver prácticamente el uso de memoria y CPU. En avanzado, bueno, podemos ver un poquito más qué servicios están ocupando más. Por ejemplo, vMotion, podemos filtrarlo y pues hacer prácticamente análisis. Tareas, igualmente pues podemos ver qué tareas se ha realizado dentro de este data center, así como los eventos, ¿vale? Seguridad, bueno, pues aquí nos aparece algunas cosas de seguridad. De hecho, no aparece una alerta, me dice que el Secure Bot fue deshabilitado, ¿vale? Entonces por acá podemos hacer todo ese análisis que vamos a estar revisando un poco más adelante. Y aquí en contenedores de volúmenes también podemos revisarlo. Esto es prácticamente para los contenedores que tenemos para los servicios de Kubernetes, ¿vale? Por acá, bueno, pues tenemos aquí las configuraciones, ya sea de tanto de máquina virtual, etcétera, ¿vale? Estas pues prácticamente son las alarmas que están configuradas. Podemos deshabilitarlas, añadirlas, editarlas, ¿vale? Cada una pues cuando se dispara una alarma va a mostrar un error o va a dejar un registro, y bueno, prácticamente podemos también deshabilitarlas si es necesario, pero pues en este caso yo no le estoy moviendo nada. Aquí también podemos programar algunas tareas, ¿vale? Nueva máquina virtual, etcétera. Podemos profundizar un poquito más a fondo. Pues prácticamente es como para poner un cron. Aquí en protocolo de perfiles de red, igual podemos aquí añadir algunos protocolos de algunas redes, ¿vale? En este caso automatizar un poquito más esta función. Podemos añadir un nombre, ponemos aquí la red, y prácticamente es como para que lo despliegue dentro de los clústeres que tengamos a nivel de data center. Aquí los permisos que tiene el administrador o otros usuarios, que pues, igual también se pueden modificar. Por ejemplo, podemos decirle que el usuario administrador pues obviamente va a tener acceso a todo, y si tenemos otro usuario, ya sea uno de operadores, puede también tener permisos de solo lectura. Aquí pues podemos ver dentro de este data center pues todos los hosts, así como la memoria que tenemos, el estado si está en HA, etcétera. También podemos ver todas las máquinas virtuales, así como el estado, los templates, las virtual apps, que también vamos a estarlo haciendo en otro video, y pues los folders que hemos creado. Por acá tenemos todos los data stores. En este caso tenemos la de vSAN y la LUN que creamos en videos anteriores, y también las redes. Podemos ver las redes que tenemos pues a nivel de centros de datos. Aquí tenemos los switches distribuidos. Yo tengo pues 3 switches distribuidos. Aquí los port groups que tenemos dentro de los switches distribuidos, los uplinks, y así nos muestra también el trunk que tenemos dentro de cada uno de los switches. Y también podemos hacer folders a través de redes, ¿vale? Por acá, bueno, pues podemos ver aquí las actualizaciones. Simplemente pues podemos darle aquí en Check Compliance y podemos hacer un escaneo de las actualizaciones para crear un baseline o un perfil donde prácticamente se lo vamos a tachar, ¿vale? Aquí en VMware Tools también podemos hacer
un estatus de la versión de VMware Tools que se instalan a las máquinas virtuales cuando las acabamos de crear, ¿vale? Por acá nos tendría que aparecer el estatus de algunas máquinas virtuales, ¿vale? Y también podemos decirle que si queremos que automáticamente se actualicen las VMware Tools. Por acá tenemos también lo que es la compatibilidad del hardware, ¿vale? Prácticamente cuando nosotros creamos una máquina virtual tenemos cierta compatibilidad de hardware. Por ejemplo, no es lo mismo crear una máquina virtual dentro de una versión 6 a una versión 8 porque nos genera una plantilla diferente, pero pues podemos revisar aquí el estatus de la compatibilidad de hardware y si es el caso, bueno, pues podemos hacer una actualización, ¿vale? Por acá, bueno, como ya les había comentado, dentro de la estructura del data center tenemos acá un clúster, ¿vale? Y bueno, prácticamente igual nos aparecen algunas características, ya sea a nivel de clúster, por ejemplo, las alarmas que está dentro de este clúster, el performance, las tareas, aquí pues la localización de recursos, ¿vale? La memoria, el almacenamiento, etcétera. Aquí también podemos tener servicios de clúster, en este caso, bueno, pues nos van a aparecer aquí el estado de salud. También, por ejemplo, también tenemos el de vSAN. Este servicio de vSAN pues sí lo estamos utilizando. Por ejemplo, aquí si nos vamos a un overview, nos va a hacer pues un escaneo de nos va a hacer prácticamente un servicio de monitoreo, ya sea pues por todos los servicios que tengan acá. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que nuestra vSAN actualmente está funcionando bien. Si tiene algún problema de performance, bueno, pues igual nos va a mostrar aquí alguna alerta. Aquí en objetos virtuales nos aparece el estado de salud de las máquinas que están dentro de la vSAN. Sincronización de objetos tiene que ver prácticamente con la sincronización entre todos los discos. Por acá tenemos un test proactivo, ¿vale? Podemos ejecutar aquí cierto tipo de test para ver cómo se comporta. Entre algunas otras funcionalidades podemos ver la capacidad de la vSAN, así como la política que está por default. En este caso pues es la política que vimos al principio, ¿vale? Para que se va a aplicar conforme a lo que tenemos en esta política, ¿vale? Y nos muestra aquí algunas estadísticas de cuánto se está usando actualmente, cuánto tenemos en caché, cuánto tenemos libre, etcétera. Podemos ver también aquí el performance de lo que es la vSAN, ¿vale? Nos lo muestra por IOPS, y así como de lectura y escritura. Aquí pues en throughput podemos verlo a través de megabytes por segundo de lectura y escritura, ¿vale? Por acá esto también nos ayuda a realizar pues mediciones cuando nosotros estamos haciendo algunas pruebas de performance. Por acá podemos ver la latencia que se escribe dentro de la vSAN, y bueno, por acá también podemos realizar diagnósticos de rendimiento dentro de la vSAN, ¿vale? Por si algún disco está degradado o todo el clúster de la vSAN tiene alguna latencia, pues nos ayuda prácticamente a tomar decisiones. Pero se está tardando por acá. Aquí en soporte, bueno, pues podemos realizar aquí podemos ver algunas cosas para el soporte. Nos manda como algunas ligas por si tenemos algún problema, ¿vale? Aquí en Data Migration podemos decirle que, bueno, esta parte nos dice que seleccionemos un host, disco, grupo de disco para revisar el impacto del clúster en el objeto, si se removió o es reemplazado por el servicio de mantenimiento. Podemos decir prácticamente que todos los datos dentro de una vSAN se puedan migrar hacia otro host, prácticamente pues si necesitamos desalojar ese servidor, ¿vale? Y bueno, pues ya habíamos explicado la parte de contenido de volúmenes. Pues aquí en configuración igual tenemos prácticamente el servicio como DRS, que es Distribute Resource Schedule. Esto pues prácticamente se habilita con mínimo un nodo, con un clúster de 3 nodos, en donde, bueno, pues prácticamente el DRS nos sirve para poder distribuir los recursos a través de todos los hosts. Y aquí decimos la agresividad que tenemos, ¿vale? Si también queremos que sea predictivo, pues lo va a hacer. Prácticamente el DRS lo que nos va a ayudar es a distribuir los recursos utilizando la función de vMotion para que todos estén prácticamente balanceados, ¿vale? Por acá tenemos algunas reglas dentro del clúster, ¿vale? Pero pues no lo voy a habilitar. Por acá podemos habilitar también lo que es la alta disponibilidad. Eso también pues va a requerir de otro nodo. Entonces es importante que ustedes consideren que deben de tener un
un clúster con 3 nodos, porque pues prácticamente lo que va a hacer el HA, se los voy a explicar en otro video, es que va a haber uno máster y los otros dos van a ser como hijos. Entonces uno máster va a estar como que censando los otros dos. Y bueno, pues son como una llanta de refacción. Si se llega a caer un nodo, pues prácticamente la máquina tendría que levantarse, ya que pues existe una copia dentro de otros nodos, ¿vale? Y eso también pues podemos configurarlo con el fault tolerance, ¿vale? Pero es otra característica que también lo vamos a explicar más adelante junto con esto. Bueno, cuando nosotros creamos nuestro clúster nos aparece prácticamente esta configuración, que es prácticamente te lleva de la mano algunos pasos que debes de realizar, pero pues obviamente aquí yo me salté estos pasos y lo hice de manera más manual. La idea pues es completar este video con los 3 nodos, ¿vale? Ahorita actualmente tengo 2. Por acá en general, bueno, podemos decirle que cuál va a ser el archivo swap, o en qué almacenamiento vamos a guardar los archivos swap. Los archivos swap es como una memoria RAM virtual, que es prácticamente un archivo dentro del almacenamiento que nos ayuda prácticamente pues a mejorar un poquito el rendimiento, y que ese archivo swap prácticamente es el que se utiliza para hacer migraciones, hacer backups así la máquina en caliente, ¿vale? Digámoslo así. Y bueno, pues también podemos aquí decirle la compatibilidad de las máquinas. Podemos editar aquí algunas configuraciones, que cuál es la compatibilidad por default. En este caso, bueno, siempre es recomendable dejarla de acuerdo a la versión que tenemos, ¿vale? Pero sí que podamos ser un poquito exigentes con la compatibilidad. Aquí en el Key Provider, pues prácticamente esto es prácticamente para usar por default algunas llaves. La verdad no recuerdo esta característica, se las voy a investigar después. Aquí en VMware SEV es Disabled, y prácticamente esta opción nos ayuda a que si tenemos un clúster con varios nodos de diferentes procesadores, ayude a mejorar la compatibilidad. En este caso lo que se recomienda siempre es que un clúster tenga la capacidad de, o que sea pues prácticamente del mismo procesador, misma memoria. Pero ¿qué pasa si yo por ejemplo quiero hacer una migración de un servidor Intel o un AMD? Bueno, pues ahí tendríamos problemas. Entonces prácticamente esta opción nos ayuda a mejorar la compatibilidad. De hecho, por acá nos dice que pues cuál va a ser el modo de compatibilidad y cuál host, ¿vale? En este caso pues esta opción es para lo que nos ayuda, ¿vale? Para mejorar la compatibilidad y que no tengamos problema a la hora de hacer una migración. Por acá podemos hacer algunos hosts de grupos, ¿vale? Prácticamente estos hosts de grupos es para aplicarles algún tipo de política. En este caso, bueno, podemos ponerle un nombre y pues qué tipo de grupo. En este caso puede ser un grupo de host o de máquinas virtuales, ¿vale? Entonces al momento de crear este grupo tendríamos que verlo por aquí, y aquí por ejemplo podemos hacer un grupo de máquinas virtuales, ya sea de Windows, y prácticamente este objeto pues podemos añadir algunas reglas. Las reglas también podemos aplicarlas desde aquí. Vamos a poner aquí por ejemplo regla 1, y aquí prácticamente estas reglas nos sirven, por ejemplo, si una máquina virtual o dos deben de permanecer en el mismo host, ya sea pues no sé, porque esas máquinas son muy críticas, podemos aplicar ese tipo de reglas, o que obligatoriamente deben de estar juntas dentro del mismo host, ¿vale? Entonces podemos aplicar esa regla, o que esas máquinas estén separadas, es decir, que la máquina Windows 1 y la Windows 2 nunca vivan dentro del mismo host, sino que estén viviendo en diferentes hosts. Por si se llega a apagar uno, bueno, pues el otro va a seguir activo, y eso es prácticamente cuando tenemos una réplica entre máquinas virtuales, ¿vale? Prácticamente esta opción es para lo que nos sirve. Aquí en Overrides prácticamente nos ayuda a igual nuevamente aplicar a las máquinas virtuales, donde prácticamente le decimos de manera más granular a las máquinas virtuales que, por ejemplo, si esa máquina está teniendo algún tipo de latencia, que la mueva a otro host, ¿vale? Lo podemos hacer prácticamente para que le podamos garantizar a esa máquina que va a tener el mejor rendimiento, ¿vale? Y eso va acompañado dentro del DRS, nivel de automatización, etcétera, ¿vale? Por si pues deseamos hacerlo, pero bueno, lo vamos a explicar en otro video, ya que lo estamos explicando de manera general. Por acá tenemos el IO filters, la verdad esto no lo he ocupado. Por acá tenemos algunos perfiles de host.
Aquí en licenciamiento, bueno, podemos ver el licenciamiento de lo que es la Vison, que es el licenciamiento que hemos aplicado, y ese licenciamiento tiene soporte para políticas de RAID 5, RAID 6 y a otros servicios, ¿vale? Como la encriptación del tráfico, servicios de file and service, etcétera. Aquí también en Trust Authority podemos ver prácticamente esta opción. Podemos revisar aquí el estado de salud. El Trust Authority nos ayuda prácticamente más que nada para las máquinas Windows que necesitan un TPM, entonces prácticamente ocupa el servicio de TPM del servidor como para pues aplicarlo a la plantilla, en este caso Windows 11 que nos pide un TPM. Lo que nos ayuda a hacer esto prácticamente es una regla en Trust Authority. Podemos configurarlo y bueno, prácticamente esto nos ayuda a instalar un Windows 11 que por ejemplo forzosamente necesitamos un servicio de TPM, de lo contrario bueno, no nos dejaría instalarlo. Igual aquí podemos configurar algún tipo de alarma, aquí tareas programadas, ¿vale? Aquí podemos ver un poquito más lo que es los clusters y esta parte ya la revisamos. Y bueno, pues ya dentro del clúster también podemos ver aquí los permisos, los hosts, las máquinas virtuales, los data stores, las redes, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, esta parte ya la conocen, donde tenemos aquí dentro del clúster los nodos y dentro de los nodos tenemos todas las máquinas virtuales, ¿vale? Si nosotros nos vamos al host 2.3, podemos ver qué máquinas actualmente están viviendo ahí y de igual manera en el 4, ¿vale? Entonces, pues actualmente están viviendo todas estas máquinas en el host 2.3 y en el 4 están viviendo estas máquinas, nos aparecen todos los recursos. También de manera granular podemos ver que Data Store tiene ese host de manera más específica, pero actualmente los dos Data Store están viendo los dos hosts, ¿vale? También aquí las redes que tiene cada uno de ellos. Y bueno, prácticamente porque aquí en el puerto distribuido es prácticamente lo comparte con el otro host, ¿vale? Entonces bueno, por acá tenemos ya las propiedades de lo que es la máquina virtual. Tenemos aquí la parte de opciones para prenderla, para revisar aquí el sistema operativo, instalar las VMware Tools, tomar snapshots, que lo vamos a ver en otro video, hacer migraciones, abrir una consola remota, que es prácticamente una ventana, ¿vale? O un protocolo que nos ayuda con una aplicación para tener un poquito más de control, ¿vale? Podemos aquí clonar lo que es la máquina virtual, podemos clonar a un template o a la librería, podemos aquí aplicar reglas de fault tolerance, algunas políticas, ¿vale? Donde podemos encriptar las máquinas. Podemos convertir esta máquina a un template o a un OVF. Aquí podemos ver la parte de la compatibilidad de hardware, ¿vale? Pues prácticamente tiene que ver con lo que les había explicado hace un momento sobre la compatibilidad, ya sea sobre SX8, porque puede que tengamos máquinas con SX6 y bueno, pues no va a tener la misma compatibilidad de hardware. Acá podemos explorar o exportar los logs dentro de lo que es la máquina virtual, o sea, como que su actividad. Aquí tenemos la opción de cambiar configuraciones, aquí podemos moverle un folder, renombrarla, podemos añadirle alguna nota, podemos poner a un tag, removerlo, etcétera. Añadimos permisos, ¿vale? Prácticamente para que, por ejemplo, si el usuario Anonymous solamente deba tener permisos de solo lectura, etcétera, ¿vale? También por acá tenemos la parte de las alarmas, ¿vale? Podemos añadir algunas alarmas, remover de inventario, que es prácticamente quitar la máquina de lo que es la parte de vSphere, o eliminarla, que es pues ya se elimina totalmente. Y aquí dentro de la Vison pues también podemos realizar algunas acciones, ¿vale? Por ejemplo, vamos a irnos a esta máquina. Y bueno, pues prácticamente dentro de la Vison, bueno, podemos seleccionar aquí un BMDK asociado a esa máquina para ejecutar algunas políticas, que es como cierto tipo de sugerencias, pero lo vamos a ver en otro video. Por acá, bueno, pues tenemos prácticamente lo que son algunas carpetas, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos aquí en esta máquina de UCSX, podemos moverla dentro de las carpetas y bueno, prácticamente esto nos ayuda a organizar prácticamente nuestras máquinas virtuales. Por ejemplo, aquí en una prueba de Nutanix agrupé esas máquinas y solamente al momento de darle clic aquí a la carpeta,
podemos ver solamente esas máquinas, ¿vale? Por acá pues igual podemos hacer carpetas de almacenamiento, y aquí podemos ver los data stores, así como pues su locación, el número de máquinas virtuales que tiene, qué versión de BMFS tiene y la capacidad, ¿vale? Igual podemos monitorearlo por acá, podemos ver algunas alarmas, podemos ver aquí también el performance que tiene, podemos realizar algunas configuraciones, podemos ver aquí propiedades, las capacidades. En este caso dice que esto soporta el link provisioning. También podemos hacer un control de IOPS, ¿vale? Y bueno, pues prácticamente pueden revisarlo más a fondo. Por acá nos dice que nos dice que es un almacenamiento externo, y nos dice que es un IBM iSCSI. Lo configuramos prácticamente en un video anterior. Por acá podemos revisar aquí algunas conectividad y multipath, donde prácticamente Saloon está viendo los dos hosts. Aquí podemos poner alguna aceleración de hardware, que es prácticamente para que el almacenamiento realice algunas funciones de manera interna sin quitarle capacidad de cómputo a lo que es el appliance. Por acá igual podemos revisar algunos permisos, prácticamente para que algunos usuarios puedan realizar acciones o tengan modos de vista, etcétera. Y bueno, pues aquí dentro de este almacenamiento tenemos la opción de files, donde prácticamente podemos ver lo que es las carpetas y cada una de esas carpetas que pues está dentro de la máquina, ¿vale? En este caso podemos ver, por ejemplo, la máquina Red Hat, podemos ver todo su contenido, podemos ver los BMDK. Por ejemplo, aquí podemos también ver la de Oracle Linux, donde pues podemos ver todo el contenido de esa máquina virtual, que por ejemplo es la plantilla, esto es un disco de almacenamiento, la NVRAM. Cuando creamos una máquina virtual, pues se crea cierto tipo de estructura que igual, bueno, tendría que explicar. Y tenemos aquí algunos logs, ¿vale? Por acá pues podemos crear una carpeta y subir pues archivos, ¿vale? En este caso vean que por acá tenemos una imagen ISO que está viviendo dentro de esta luz, ¿vale? Y bueno, pues también podemos ver aquí los hosts que están asociados a esta LUN y las máquinas virtuales. Por último, bueno, me gustaría explicar un poquito más de lo que es, cómo está el contenido aquí de las redes. En un video anterior, bueno, creamos lo que era un switch estándar, pero actualmente creé un switch distribuido. Entonces, bueno, prácticamente un switch distribuido nos ayuda a que todos los hosts dentro de este clúster puedan ver el mismo recurso, es decir, que un switch estándar lo puedes crear nada más dentro de un host y nada más lo va a poder ver a este host. Entonces, cuando haces un vMotion, debes de tener otro igual en otro host, y pues le tienes que indicar en qué port group vas a realizar para que prácticamente tengas conectividad. Pero con un switch distribuido ven la misma entidad, entonces con ese switch distribuido prácticamente te evitas administrar varios switches estándares, ¿vale? Entonces con el switch distribuido nada más administras uno solo para todos los nodos. Y bueno, pues se los expliqué en un video anterior que por ejemplo tenemos aquí varias VLANs. Igual pues dentro de estas VLANs tenemos algunos servicios, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el servicio de VLAN 10, VLAN 2, VLAN 3, etcétera, ¿vale? Y pues obviamente si deseamos realizar algunas configuraciones, pues podemos hacerlo directamente en el objeto, ¿vale? Vamos a expandir un poquito más por acá. Igual pues por ejemplo, si queremos tener un servicio de big kernels, igual podemos hacerlo a través de este objeto, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el servicio de vMotion, ¿vale? Prácticamente donde aquí tenemos una red, tenemos varias redes dentro de ese switch distribuido, ¿vale? Prácticamente creo que tendría que dedicarle un video completo a esta parte. Igual por acá podemos ver el servicio de monitoreo, algunas alarmas, realizar configuraciones, así como políticas, filtrado de tráfico, etcétera, ¿vale? Tenemos aquí características de puertos bloqueados, traffic shaping, VLANs, uplink steaming, etcétera, ¿vale? Que lo vamos a explicar en otro video con más profundidad. Igualmente tenemos aquí pues prácticamente pues los permisos. En este caso no tenemos otros usuarios, pero sí que podemos añadirlos o editarlos. Por acá pues tenemos todos los port groups, y nos muestra prácticamente el tipo de conectividad, a qué puertos link están asociados, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues también podemos ver que, por ejemplo, en la VLAN
en esta VLAN qué máquinas están dentro de esa red y por qué el link up están saliendo, ¿vale? O está dando servicio. Y pues también aquí a este port group a qué host está asociado, ¿vale? En este caso pues como es un switch distribuido están asociados a todos los nodos, ¿vale? Pero ¿qué pasaría si yo quiero añadir un nuevo nodo al clúster? Bueno, pues prácticamente nada más lo configuro y ya no tengo que estar realizando configuraciones porque pues va a haber el switch distribuido, ¿vale? Y bueno, prácticamente esto sería como que la explicación un poquito más general de lo que es vSphere. En este caso está el appliance. Espero que les haya gustado este video. Voy a estar subiendo otros videos explicando un poquito más a profundidad, ya que de verdad este es bastante complicado hacerlo de corrido, pero bueno, yo creo que si lo hacemos de la manera, no entramos tanto a profundidad, podemos hacerlo. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente video.